Muy buenas noches. ¿Deben las marcas involucrarse en la coyuntura sociopolítica? Hoy vamos a hablar acerca de tu marca, vamos a hablar acerca de los acontecimientos que están sucediendo en varios países en Latinoamérica. Pero antes de empezar, agradecer a Innovatio Center por darme también la oportunidad de transmitir desde su canal. Así que sin más, vamos a hacer un poquito de tiempo para que puedan ajustarse, servirse un café, estar listo para esta charla que va a durar realmente media hora lo más, y en donde vamos a hablar acerca de qué está sucediendo, cómo funciona realmente la reacción, el pensamiento, el raciocinio de las marcas, cuáles son las ventajas y las desventajas y cómo puedes tú a través de 10 pasos tomar la mejor decisión para tu compañía. Vamos entonces con esto. Vaya momento increíble que estamos viviendo, no solo en el Perú, sino que en la región, en toda Latinoamérica, pero también vemos movimientos sociales que se están desarrollando en Europa, en Estados Unidos y demás. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Cómo entender cómo nace un movimiento, digamos, social de alguna manera, un movimiento de las personas? ¿Qué entender, qué sacar como conclusiones acerca de ello a través de esta presentación que he preparado para ustedes? ¿Deben las marcas involucrarse en la coyuntura sociopolítica? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Cuáles serán las ventajas? ¿Cuáles serán las desventajas? Pero desde ya quisiera que me escribas en los comentarios de dónde te conectas y cuál es el nombre de tu marca también. Sea una marca personal o sea de un emprendimiento que tú tengas, ¿no? Para poder entender mucho mejor cómo podemos construir entonces una marca sólida dentro de este contexto que estamos viviendo. Bien, acá lo hemos visto en Perú, este movimiento impresionante de la población en el rechazo de este cambio que hubo con la vacancia del presidente Vizcarra, que fue luego atendida durante 5 días nomás por Merino, y que la población obviamente ha encontrado ahí una forma de poder hacer valer su voz y su protesta, independientemente del partido en el cual sea, porque lo que debemos entender es que los acontecimientos que están sucediendo hoy en día no tienen que ver con un partido político, sino que tienen que ver con algunos derechos fundamentales, diría yo, democráticos, derechos que las personas están proclamando y donde no se ven y no se sienten de alguna manera reconocidos por los gobiernos. Y esto va a suceder cada vez más a medida de que encontremos que existe una esperanza de que la política pueda mejorar siempre y cuando pueda escuchar a las personas. En el caso de Perú, pues mayormente fueron los jóvenes quienes impulsaron esto a través de las redes sociales, pero también a través de plantones y marchas en todo Lima y todo el país. Un tema muy interesante de observar a nivel sociológico, porque no había una agrupación, digamos, X, sino que venían de todos los partidos y también de las personas apolíticas. Es decir, que este movimiento no era un movimiento político, sino que estaba en una protesta del sistema político, lo cual es muy diferente a tomar en consideración. Bien, empecemos por hacernos las preguntas, pero una primera pregunta que te quiero hacer es en torno a lo que sería un estudio de caso real y concreto que nos va a permitir abrir debate, ¿no? Entonces, quiero contarte de una empresa que me llamó y me dijeron: Mauricio, necesitamos que vengas con nosotros porque tenemos un problema de rotación de personal muy grande, ¿no? Y en esta rotación que estamos viviendo, pues no entendíamos por qué. Entonces le hice las preguntas básicas y le pregunté: a ver, cuéntame, ¿cómo está el salario en tu empresa? Y me comentaron: no, pues nuestro salario es
realmente por encima del mercado, pagamos más que cualquiera. Interesante. Segunda pregunta que les he hecho fue, cuéntame en capacidad de desarrollo, ¿no? Es decir, la posibilidad de crecer en la organización. Me dijeron, bueno, el desarrollo está espectacular, tú puedes inclusive proyectarte en vivir y trabajar en otros países. Qué interesante, le digo, ¿no? En cuanto a lo que es el tema de clima laboral, ¿sí? Clima laboral. Y me dijeron, no, pues, es de lo mejor también. Ah, qué interesante. Y en cuanto a lo que es el tema del liderazgo, management y demás, bueno, tenemos las mejores clasificaciones, ¿no? Medimos esto con KPIs y demás. Entonces, les hago la pregunta, ¿por dónde viene el problema? ¿Qué pasa cuando una empresa cumple con todos estos criterios, pero que tiene una tasa de rotación demasiado alta? Y el único inconveniente que vemos acá no tiene que ver con la relación transaccional que vendría siendo todos estos elementos, sino que tiene que ver con lo que llamamos el propósito. Es decir, la empresa que me llamó es una empresa que no iba a poder cambiar esta rotación de personal, sino que simplemente aceptarla, lo cual fue mi recomendación. Porque este tipo de empresa era una empresa tabacalera, de tabacos. Entonces, ¿cuál es el propósito de una empresa tabacalera? Pues hoy en día sabemos que los millennials, la generación Z, son mucho más amenos a poder buscar y encontrar una filosofía de vida que los envuelva realmente en una posibilidad de retribuir hacia la sociedad. Por ende, empresas tabacaleras, ¿cuál sería su propósito? Su propósito es hacer más cáncer en el mundo. Entonces, fuerte rechazo. ¿Qué hacen las personas? Probablemente entren acá, hacen caja y luego se van a otra empresa. Cuando ya sienten, ¿no?, que han hecho caja. ¿Por qué? Porque tienen a nivel de pensamiento un remordimiento. Y esto no acontece únicamente para las empresas tabacaleras, los bancos también sufren mucho de esto, lo que son las entidades financieras en realidad. Me dirán, pero ¿por qué, Mauricio? Porque definitivamente los jóvenes han visto a sus padres sufrir en cuanto a lo que son las tasas de intereses, lo que son los pagos hipotecarios y demás y demás. Y ellos dicen, yo no quiero involucrarme en esa mafia de alguna manera. Pero también las empresas mineras, las empresas de alcohol, ¿sí? Entre muchos otros rubros. ¿Por qué? Porque eso es un tema ambiental y eso tiene que ver con la salud de las personas, entre otros aspectos. ¿Qué es lo que hace que las personas quieran realmente involucrarse en una organización? Es entender que hoy en día hablamos que los millennials no tienen compromiso. Eso es lo que escuchamos en las empresas. Y yo digo todo lo contrario. Yo digo que los millennials tienen un gran compromiso, pero un compromiso primero con ellos en cuanto a su propio propósito de actuar. Por ende, las organizaciones tienen desde ya que convertirse en ser más humanas, más humanistas, en buscar realmente un rol y un sentido en la sociedad. Porque si no conectan a través de esto, no van a conectar nunca a nivel emocional con sus colaboradores. Pero no solo con las personas que trabajan en las organizaciones, sino que también con los consumidores. Entonces, nos planteamos la pregunta, ¿deberían las empresas entender mejor su rol humano en la sociedad, entendiendo mucho mejor cómo podemos acompañar el pensamiento colectivo de las personas para que ellos puedan reconocerse en quiénes somos nosotros como marcas? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuándo no hacerlo? Vayamos a entender un poquito mucho mejor esta situación. Lo primero que debemos saber, ¿no?, es que principalmente nos encontramos en una sociedad, ¿no?, que está muy deprimida. Y cuando hacemos la encuesta a los colaboradores, nos encontramos con que el 87% de las personas están desconectadas emocionalmente del trabajo y tan solo un 13% tiene un sentido de pasión por lo que hace. O sea, acá estamos con corazoncitos rotos, básicamente. Trabajo por el dinero,
mas no me siento apasionado por lo que hago. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Una persona que no se siente apasionado, ¿cómo va a trabajar? Haciendo lo justo y mínimo. Porque definitivamente, sin pasión, sin emoción, no le vas a poner muchas ganas a lo que haces y tu nivel de motivación va a estar muy decaído. El 90% de las personas se sienten vacías también. ¿Qué significa esto? Que no encuentran ni su propósito ni su pasión. Y el 75% de las personas dicen estar aburridas. Entonces, desde arranque debemos saber, y nosotros hacemos una encuesta cada año acerca de qué te atrae en un trabajo y qué te retiene en un trabajo. Y las respuestas son sorprendentes porque el primer motivo por lo cual las personas se sienten atraídas por una organización no es el sueldo. El motivo por el cual se sienten atraídos es porque tienen un propósito noble. El segundo elemento tiene que ver principalmente con la capacidad de crecer en la empresa. Crecer no significa para las personas entrevistadas que tienen que tener la posibilidad de ser gerente y demás. Sí, también es posible, pero básicamente lo que dicen es queremos mayor autonomía, queremos que la empresa confíe en nosotros, queremos que la empresa pueda darnos la confianza de que nosotros podamos crear y podamos hacer proyectos dentro de la organización y no solo ser peones. Punto número 3 tiene que ver con el liderazgo, traducido a través de un excelente clima laboral. Quiero sentirme orgulloso por un propósito noble, quiero sentirme en capacidad de crecer, quiero sentirme en un lugar donde me respeten. Y además, cuarto, en el cual me sienta bien remunerado. Fíjense, sentirse bien remunerado no significa pagar, digamos, por encima del mercado. Significa que existe la parte de salario emocional, en la cual las empresas deben también de entender qué es lo que buscan las personas o sus talentos para quedarse largo plazo con ellos. Y la relación transaccional no lo es y nunca lo va a ser. Por ende, ya nos plantea que las empresas tienen que ser más humanas para despertar la emoción y la motivación en sus colaboradores. Motivación. ¿Y por qué estamos hablando de colaboradores? Porque una marca vive a través de lo que hacen los empleados de la organización. Llámale colaborador, talento, si es que deseas. Pero definitivamente va a vivir la compañía solo con base al comportamiento de los colaboradores. Y sabemos que el comportamiento es un resultado de la parte emocional. Por ende, si tú quieres que tu marca sea una marca excepcional, en la cual las personas se reconozcan, pues tú tienes que trabajar directamente, ¿no?, en cómo se sienten las personas en mi compañía, porque es así como van a tratar a los clientes. Es así como se sienten, como van a tomar decisiones. Es así como se sienten que se van a acercar cada vez más al público objetivo que tú deseas. Así de sencillo. Entonces, si tú tienes tu propia empresa, te planteo 3 preguntas que le puedes hacer desde ya. Le puedes mandar por WhatsApp o, mejor dicho, llámalos. Es mucho mejor, ¿no? Y hazle la siguiente pregunta. Pregunta número 1, hazle la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nuestra empresa? ¿Cuál es el propósito de nuestra compañía? Punto número 2, ¿sí? La pregunta sería, ¿cuáles son nuestros objetivos? La pregunta número 3, ¿cómo te sientes realizado o cuándo y cómo te sientes realizado a través de lo que haces en la empresa? 3 preguntas fundamentales para empezar a entender mucho mejor cuál es el sentir de las personas que trabajan en tu organización. Bien,
Pensemos también en lo que es la reputación de una empresa. Sabemos hoy que no es suficiente ser experto en lo que haces. Es decir, ponte tú, si tú fabricas galletas, que tu proceso productivo sea higiénico y que tenga buen sabor y demás. Esa es una parte de la experiencia que viven los usuarios, ¿no? El consumidor, al probar tu galleta, dice, ok, lo que me vendieron en la tele o en el comercial, efectivamente me encanta esta galleta. Whatever. Sí. Pero la empresa en su reputación no es lo único que tiene que velar y tiene que entender que la empresa es un ser vivo, es un ser orgánico, es una personalidad que se debe de desarrollar y que debe generar aspectos de confianza. Entonces, para generar confianza, tiene que tener transparencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para qué lo hacemos? 3 preguntas fundamentales de las cuales necesitamos empezar a comunicarnos. Lo segundo tiene que ver con el compromiso. Y acá, eso sería el propósito. ¿Sí? ¿El propósito qué es? La razón de ser. El compromiso, básicamente, tiene que ver con la visión y misión de la empresa. ¿Cómo pienso hacerlo? ¿Y cuál es mi compromiso que no va a cambiar? Y también tiene que ver con los valores que se tienen que poder observar. Pero también la compañía, la marca, tiene que tener empatía hacia el público y tiene que poder entenderlos, escucharlos, estar ahí presente como si fuese un amigo, una persona. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tanto lo vemos? Por lo general las empresas solo se concentran en esto, en sus comunicaciones. Somos el mejor champú porque tenemos sábila y no sé qué. O somos la mejor bebida porque no añadimos azúcar. Okay. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Y cómo lo logra? Y la empatía tiene que ver cómo tratamos a las personas. Es decir, que la reputación de una empresa no solo es el producto, sino que la experiencia también del colaborador en la organización y de todos los touch points que pueda tener esta compañía para generar y crear historias. ¿Qué hace tu empresa para poder generar esta reputación? Ahí va tu pregunta. Entendamos también cómo se generan los movimientos sociales. Y una de las formas es estar muy atento en cuanto a las noticias que tengan importancia social e interés de la audiencia. Entonces puede partir una noticia muy pequeñita, ¿no? Un reportaje simple, por ejemplo, sobre, podríamos tomar el caso, por ejemplo, de una discriminación, ¿ok? Entonces parte de un reportaje simple, muy cortito, no muy visto, pero como tiene importancia social, esto empieza a viralizarse, ¿ok? Y como empieza también a tener interés en términos emocionales, ponte tú un tema de discriminación, ¿sí? Genera emoción. Y como genera emoción, genera interés y genera importancia. Entonces, automáticamente esto cobra valor en la audiencia, que ven entonces la necesidad de hacer un reportaje extenso. Recuerden, por ejemplo, el caso de este señor que era abogado en Perú y que, digamos, hizo un caso de discriminación a un repartidor, digamos, de estas empresas de delivery y donde lo insultó y demás, ¿no? Al principio fue en las redes que se distribuyó, pero esto cobró interés de la audiencia, la importancia, y le hicieron un reportaje muy extenso en Magali TV, en otros programas, y empezó a tener una cobertura hasta nacional. Y esta vez empezaron a entrevistar expertos, ¿no? Empezaron a sacar data, como por ejemplo, tenemos tantas personas que discriminan y demás, ¿no? Y esto entonces termina en una cobertura masiva, con testimonio, dramatizaciones y demás y demás. Y es ahí donde entonces empieza a explotar el fenómeno. Un movimiento social parte de una emoción intensa, ¿no? En este caso, la emoción más fuerte que podemos vivir es la indignación.
lo que nos indigna, lo que nos hace sentir indignado, nos empuja a reaccionar. Entonces, hoy en día, reaccionar en redes sociales, lo vemos mucho en Twitter y demás, ¿no? Pero hoy en día, esto puede llegar a ser un movimiento social, ¿no? Que tome las calles. Ajá, interesante entonces. ¿Por qué? Porque las marcas también deben entender que tienen que conectar con el nivel emocional. Y si la población está viviendo indignación, ¿sí? Tú no puedes seguir comunicando acerca de tu producto como si no pasara nada en el mercado. Por ende, necesitas empezar a ver cuál va a ser tu estrategia para comunicarte acerca de ello. Para lo que no son de Perú, me van a entender también, ¿no? Este es el caso de un presentador de televisión que durante las manifestaciones en Perú hizo un video en el cual dijo, minimizó lo que estaba sucediendo. Este señor se llama Beto Ortiz. Listo. Beto Ortiz. La primera ola fue de críticas, ¿listo? ¿En dónde? En las redes sociales. Ok. Pero en las redes sociales empezaron también a realizar marchas frente a su casa, ¿sí? Pero como no veían que había algún cambio ni en el comportamiento de este señor ni en el canal de televisión, lo que hicieron es organizarse y tumbaron, para los que no me entienden, es que dieron de baja con un movimiento masivo al Twitter de Beto Ortiz. Es decir, tenía no sé cuántos millones de seguidores, pero todo el mundo se quejó a la vez. En Twitter hizo que Twitter simplemente bloquee su página. Pero no estuvieron suficientemente contentos con esto porque dijeron, ok, no vamos a ir también al canal de televisión, Willax, porque ellos no deberían transmitir a este señor. Y también dieron de baja al Twitter de este canal. Pero no se quedaron satisfechos con esto. Dijeron, ¿de quién? ¿A quién pertenece Willax? Corporación Ewong. Al que no lo conocen, son supermercados, centros comerciales y demás. Y dijeron, vamos a hacer boicot. Es decir, no vamos a ir a sus malls, ¿no? Ni tampoco vamos a comprar ahí. Pero no se quedaron satisfechos con esto, porque también dijeron, vamos a hacer también boicot a las marcas que siguen auspiciando al canal Willax. Entonces, ¿qué sucede? Este movimiento empezó a abarcar todos, ¿sí? ¿Y qué debieron hacer las marcas? Pues definitivamente retirar el auspicio de los programas. Entonces hay que ser muy cauteloso cuando tú tienes una marca de este nivel de consumo masivo en entender a qué programa, por más que tenga audiencia, vas a auspiciar y sobre todo cuál es la relación emocional que tienen los consumidores con estos personajes. Bien, caso de estudio bastante interesante. Yo decía, ¿cuál fue la emoción más golpeada de las personas, ¿no? Y tiene que ver con, digamos, el asco, emoción básica. Pero el asco se transforma en un sentimiento más duradero a través de la indignación. Ahora, diferencia rápidamente entre emoción y sentimientos, ¿ok? Una emoción es instantánea, no dura mucho tiempo, pero para que pase a ser sentimiento, ¿sí? Tiene que añadirse a la emoción un pensamiento. Ahí no se ve, bueno, si me entendieron. Y es por eso que entonces esto es mucho más duradero y necesita ser solucionado. Si no lo soluciona, sigues sintiéndote mal. Por eso que el movimiento es inminente cuando esto sucede. René Descartes, que es filósofo francés, ¿no? Escribió el método científico y demás, y afirmaba una frase muy conocida y decía, pienso, luego existo. Pero Antonio Damasio, que es un neurocientífico, dijo, este señor está equivocado.
no somos seres pensantes, sino que somos seres emocionales. Por ende, debemos nosotros centrarnos en que el sentido de la existencia de las personas no es racional, sino es emocional. Y entonces, si entendemos esto, entendemos también que más del 95% de las decisiones que tomamos se gestan en el subconsciente y el subconsciente se activa a través de las emociones. Entender tu público es entender sus emociones, no lo que piensan, porque definitivamente no te van a decir lo que piensan. Y entender cómo podemos lograr articular el desempeño de nuestra marca, de nuestros productos y demás, es entender el comportamiento humano, pero el comportamiento humano proviene de las emociones. ¿Qué es lo que estás haciendo para entender las emociones? Es lo que trabajamos en nuestros laboratorios de neurociencias aplicadas, a través de lo que es el electroencefalograma, el face reader, el eye tracker y muchas más herramientas, ¿no?, de laboratorio en neurociencia, para entender qué sucede en el sistema nervioso central frente a un estímulo. Porque si le preguntamos a la persona, ¿qué piensas?, tiende a ser mentira. Por eso que los focus group tradicionales no funcionan. Si le preguntas, oye, ¿y qué tal este aparato? Bueno, sí, cumple con ciertos criterios y demás, pero no estás entendiendo la emoción que tiene. Para darte un ejemplo muy simple, sabemos todos, por ejemplo, que llevar una vida sedentaria no es nada saludable. Y sin embargo, ¿cuántas personas realmente practican deporte? ¿Somos seres pensantes? No lo somos. O sabemos, por ejemplo, que la comida chatarra es dañina para la salud, pero pasas ahí por una tienda de comida rápida y hueles el olor a fritura y dices, uff, me provoca, ¿sí? Y te lo compras. ¿Somos seres racionales? Pues no lo somos. Por ende, hasta que no entendamos las emociones de los demás, no estamos pudiendo posicionar una marca. Porque si tú quieres posicionar una marca solo a través del pensamiento, no va a funcionar. Necesitas tocar emociones, pero sobre todo entender cuáles emociones tocar y en qué momento tocarlas. ¿Cuáles son los gatilladores? Bueno, esto es la anatomía de la felicidad. Acá están mis apuntes anteriores, ¿no? ¿Qué hemos descubierto? Todo liderazgo, ya sea de una marca o de una persona, cuando lo entendemos desde la anatomía del cerebro, entendemos que lo que funciona es poder mover y aliviar a las personas de una sensación de miedo, de angustia, de lo que decía, de indignación y demás, a través de una solución, de un mensaje que genere alivio. Es decir, alejarte del dolor para acercarte al placer. Cualquier marca que entiende esto y que sabe trabajar a través de entender el comportamiento emocional, va a poder dar entonces una respuesta a lo que necesitan las personas. Este artículo lo escribí en LinkedIn y realmente ha tenido muchísimo impacto, que es en mi matemática de la cual estamos hablando hoy. Pero ¿por qué creen ustedes que ha tenido mucha acogida? Pues lo que tenemos que entender principalmente es que, voy a tomar este rojo de acá, es que traduce el sentir de las personas. Estas imágenes no las he dibujado yo, es el señor Juan Miguel Chang, que le agradezco muchísimo haber hecho esto y también permitirme compartir estas imágenes en mis redes y sobre todo en los artículos. Pues fíjense que lo primero que critico o lo que llamó la atención acá son el comportamiento de las marcas. Para los que nos ven de otro país, Pilsen es una marca de cerveza cuyo valor es la amistad. Y en este caso dice, ¿y dónde está Pilsen? Es de pata acompañar al pueblo. Entonces ya estamos criticando que no están siendo congruentes con lo que está sucediendo. BCP es un banco y tienen un hashtag que es BCP contigo, ¿no? Pero acá se utiliza justamente para decirle, oye, BCP contigo no cuento para nada. ¿Dónde estás? Lo sentimos lejano.
¿Dónde está la cerveza Cristal? Pensé que tenía barrio. Barrio es decir que es de calle. ¿Ok? Y otro es, ¿dónde está Red Bull? Que yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Esta es la verdadera batalla de los gallos. Entonces, ¿qué sucede con estas marcas? Este artículo que lo pueden buscar en mi LinkedIn, básicamente tiene un montón de views, pero sobre todo entender que las personas que están viendo esto son personas que son estrategas también. Fíjense, esa es de las personas que más han visto el artículo. Y tenemos gente de diferentes universidades, empresas y demás, ¿no? Fíjense, interesante. Gente del BCP le llamó la atención esto también. ¿Qué significa? Significa principalmente que las personas, ¿no? Estos tomadores de decisiones están con esa incógnita, ¿sí? Y no saben exactamente qué hacer con ello. Bien, veamos casos internacionales para traducir esto. Todo el mundo conoce Nike. Nike fue la primera marca que apoyó a lo que es el movimiento Black Lives Matter. Un movimiento muy arriesgado, ¿no? Auspiciando a este señor que fue el primer que se arrodilló frente a, es un futbolista americano, que se arrodilló frente a la bandera de Estados Unidos en signo de protesta en un partido muy importante que jugaba su equipo, ¿ya? Y Nike dijo, lo vamos a auspiciar y vamos a usar su imagen, su filosofía para hacer ver que nosotros apoyamos a esto. Un movimiento probablemente de muchas dudas, incertidumbres, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Será que las personas, nuestros consumidores, lo van a tomar a bien, lo van a tomar a mal? No estamos seguros, la verdad que es una apuesta, pero fíjense, a partir del momento que sacaron esto y Black Lives Matter, empezaron a sumarse mucho más marcas al movimiento, ¿no? Puede parecer oportunista, pero de alguna manera se tiene que hacer. Lo que sí hay que saber es que como toda marca líder, vas a tener fans y vas a tener haters. Entonces, ¿puedes gustarles a todos? La respuesta es no. Tú tienes que decidir como líder, ¿no? Que vas a ser muy querido por un grupo y también rechazado por otros grupos. Pero tienes que tomar esa decisión de ver si va a funcionar. Y fíjate que lo que sucedió es que las acciones en bolsa de valores de Nike se dispararon en el momento en el cual lanzaron esta campaña. Entonces, puede que tengas menos consumidores, pero si tus acciones crecen, igual es compensatorio. Y marca una diferencia porque te atreves. Es ser una marca viva. Otra marca que también está generando estos cambios, yo les invito realmente a que vean este video, lo busquen, ¿no? Es el cambio sobre la masculinidad, ¿no? Visto por Gillette. Fíjense que esta marca antes hacía muchos comerciales, ¿no? Del hombre alfa, afeitándose y demás, con la quijada gruesa y todo lo, digamos, lo que tenía que ver con los estereotipos, ¿no? Acerca de la personalidad. Pero tomaron la decisión de decir, aguanten un ratito. ¿Qué es ser masculino? ¿Masculino es ser únicamente estos estereotipos o hay otra forma de serlo? Y en este comercial que rompe muchos paradigmas y muchas creencias limitantes, ponen al hombre en otros roles. Más afectivo, más atento, más sensible, entre otras formas. ¿Por qué? Porque luchar por la condición de la mujer para una marca que es una marca de hombres es empezar a reconfigurar o ayudar a reconfigurar lo que creemos que es el rol del hombre. Y a mí me parece extraordinaria esta forma de ver las cosas, que toma mucho riesgo, claro que sí, pero que definitivamente queda grabado como un love brand, una marca de admiración. Las marcas de admiración son aquellas que conectan con tu emoción, con tu sentir y que vas a apoyar, no matter what. Por más que
cuesten, no sé, pues un poquito más caro que las demás, pero tienen este componente que me entienden a mí, entienden lo que se necesita cambiar en esta sociedad y están entonces poniéndose el sombrero para esto. ¿Cuándo realmente apoyar uno de estos movimientos? ¿Cuándo no? Bueno, fíjate que vamos a ver casos locales peruanos de las marcas que les costó tal vez inicialmente apoyar la comunidad LGBTI más, ¿ok? Pero que hoy en día definitivamente lo hacen. ¿Por qué? Porque definitivamente tiene que ver con derechos fundamentales. Entonces, ¿cuándo apoyar algo sin equivocarnos? Tiene que ver con los derechos humanos. Ahí no te puedes equivocar, ¿no? La posibilidad de expresión, temas relacionados con la igualdad, temas relacionados con la, digamos, con los derechos laborales, temas relacionados con, digamos, no sé, libertad de expresión, ya lo he dicho, pero todos los derechos. Entonces, ¿qué sucede con la comunidad LGBTI? Más, es que muchas veces son discriminados. Y eso ya no se puede tolerar en esta sociedad. No se puede tolerar ningún tipo de discriminación. Por ende, cualquier sea tu marca, necesitas entender que debes acercarte al lado más humano de la marca. No solo poniendo, digamos, el sticker o demás en el momento del orgullo gay, sino que también incorporando, siendo mucho más inclusiva como organización, porque tienes que realmente ser congruente. Bien, en el Perú, lamentablemente, este movimiento social trajo 2 muertos, ¿no? Dos personas que fallecieron. Y este acontecimiento hizo que muchas marcas que no se habían pronunciado de una manera directa en contra de Merino y en contra, digamos, de lo que estaba sucediendo, pues simplemente hicieron digamos, una, diría yo, un movimiento también de apoyo y se vistieron de negro, es decir, que se vistieron de luto y cambiaron sus logos en todas las redes sociales. Y estos son los clubes de fútbol de primera división, pero también hay empresas. Entonces, te pregunto, si tu empresa tomó el tiempo de seguir estas prácticas o simplemente se mantuvo sin tomar ninguna consideración. Porque eso tiene que ver en que si estás acompañando el sentir de la gente o no. Los canales de televisión cambiaron sus logos, los periódicos cambiaron sus logos, muchas otras marcas también de consumo he visto que han cambiado sus logos, inclusive yo lo cambié. Pero la pregunta es, ¿tú lo has cambiado o no? Y si tienes colaboradores, ¿has hablado acerca de esta temática o no? ¿O diste por alto lo que está sucediendo? ¿Cómo vivir una cotidianidad laboral cuando hay acontecimientos de este orden? Liderar en una organización es también ser humano y preguntarle a las personas cómo están viviendo este momento. Me hago la pregunta si tú trabajas en una empresa así, en tu organización también tomaron esa posibilidad. ¿Sí? Bien, insights. Necesitamos entender cosas que la gente no nos dice. ¿Cómo lo destacamos? Bueno, en el Institute of Neurocoaching trabajamos con nuestro laboratorio, ya lo saben, ¿para qué? Para destacar, por ejemplo, lo que siente un empleado pero que no siempre lo dice. Y estos son los insights de HR, de recursos humanos, pero es lo mismo para el nivel laboral. Trabajamos con los outside que tiene que ver lo que hace el empleado y no siempre cuenta. Nos entendemos en buscar en el mindset, ¿no? El impacto de la cultura país y de la empresa. Y también lo que son los foresights, que es la tendencia empresariales del futuro, por ejemplo, del empleo cuando hablamos acerca de los colaboradores. ¿Cómo tapamos esto? ¿Cómo lo descubrimos? Pues no te lo van a decir. Por ende, necesitamos poder llevar a cabo, por ejemplo, herramientas que permitan leer sus emociones, ¿no? El electroencefalograma, el face reader, el eye tracker, entre otros, ¿no? Pero fíjate de algo muy interesante. ¿Qué quieren las personas?
Bueno, hay un estudio de Sprite Social que dice que el 83% de los consumidores quiere que las marcas tomen partido. Y eso ya es un dato muy consecuente. Entonces, si tú piensas, ay, qué miedo, ¿no? Tomar partido y decir que queremos que las cosas sean solidarias y demás. Ya sabes que el 83% de la población sí quiere. Pero ojo, también dicen que si no tomas una decisión acertada, el 54% de los consumidores podría dejar de no solo seguirte, sino consumir tus productos. Entonces, la línea es fina. ¿Cómo logramos que esto sea asertivo? Pues el líder tiene que tomar decisiones todos los días, ¿no? Y tiene que poder formarse para tomar decisiones, sobre todo en un momentum en el cual la resiliencia es, sin lugar a duda, la competencia más requerida y más solicitada a nivel organizacional. Pero para poder construir resiliencia necesitas empezar a construir la confianza. El modelo líder coach, que es lo que están viendo, que es una marca patentada del Institute of Neurocoaching, trabaja en esto, en formar a líderes en el desarrollo de su confianza para que empiecen primero a liderar en ellos mismos, sin miedo, sin temor, tomando decisiones, para que puedan empezar también en confiar en sus equipos, sabiendo seleccionar mejor, sabiendo hacer las preguntas de base, sabiendo seleccionar acerca de la cultura de la organización y ayudando al equipo en que confíe también en ello para que puedan empezar a liderar. Y el tercer componente tiene que ver con la confianza en el futuro, tener una visión y una perspectiva de mejora que es indispensable para poder aumentar las oportunidades y empezar a liderar en ellos. Esto tiene que ver con toma de decisión. Entonces, si en tu organización no han tomado decisiones de apoyar o no lo han hecho evidente, es que realmente están perdiendo la oportunidad de conectar con sus colaboradores, pero sobre todo con la sociedad. Y eso, en cuanto a inteligencia creativa, lo da debajo, inteligencia emocional poca porque no estoy siendo empático con la gente, y en cuanto a inteligencia social, peor. Vamos con 10 tips entonces para que tú puedas llevar a cabo este proceso de saber si tiene tu marca o no que involucrarse con los acontecimientos sociopolíticos. Y lo primero es tenemos que entender que debemos centrarnos en los valores de la marca. ¿Qué representa mi marca? Si yo digo que es la marca del pueblo, bueno, tengo que acompañar al pueblo. Si yo digo que es una marca que siempre te acompaña, tengo que acompañar al pueblo. Y si el pueblo se está moviendo, tienes que estar ahí. En definitiva. Lo segundo es, bueno, acá van algunas preguntas que te puedo hacer, ¿no? Entonces, pregúntate cuál es el credo de tu compañía, cuál es el avatar. Es decir, si fuese un personaje tu marca, ¿cuántos años tendría? ¿Qué hubiese estudiado? ¿Cuál es su comportamiento diario y demás? Necesitamos ver las marcas de una manera como si fuesen personas. Porque si no, solo las vamos a ver como si fuesen, digamos, un valor transaccional. Y eso ya no puede ser. Claro, verlo como persona va a generar dólares también, créeme. 2, evaluar las causas. ¿Cuáles son las causas que queremos nosotros apoyar? ¿Es eso legal o es legítimo? Hay diferencia en esto. Puede ser legal, digamos, que hayan vacado a un presidente, pero la pregunta ¿es eso legítimo? 3, entender y estudiar el consumidor, ¿no? Necesitamos destacar los insights que les decía, ¿no? ¿Qué siente el consumidor que no nos dice? ¿Qué piensa que no nos dice? ¿Qué quiere que no nos pide? Anticipar las necesidades de nuestros consumidores. 4, evaluar los riesgos. Entender que ahí donde hay una toma de decisión hay un riesgo a correr, pero tienes que asumirlo, asumir el riesgo. Entonces, ¿hasta qué punto?
Puedes hacer árboles de toma de decisiones, puedes hacer simulaciones y demás. Pero hazte la pregunta siguiente, ¿a quiénes perderíamos como consumidores? Pero ¿a quiénes fidelizaríamos también? ¿Y qué personas indecisas podrían unirse a nuestra causa también? Ahí donde se pierde algo, se recupera por otro lado. 5. La creatividad. La creatividad tiene que estar siempre presente en nuestra manera de hacernos las preguntas, ¿no? ¿Cómo vamos a comunicar? ¿Deben las marcas ser directas o suaves sobre su postura? La elección entre el comercial, el post, los videos. Va a depender si la estrategia va online o si está en medios tradicionales. Inclusive la música que le pones a tu comercial o a tu video. Ser creativo es pensar en con qué emociones nos queremos, ¿no?, comunicar o aliviar. Si es la indignación, ¿cómo le hacemos para ayudar a bajar esta sensación? Bien, entender cuáles son los gatilladores emocionales también, ¿no? Entender los símbolos. Carl Jung tiene un libro increíble, ¿no? El hombre y sus símbolos, donde habla del pensamiento colectivo y explica básicamente que existen símbolos que son propios de cada país y de cada cultura, pero que van a tener significado. Y de ahí parten los arquetipos y entender que podemos también simplificar el estilo de comportamiento de las personas en más de 16 formas de expresarse, comunicarse o en todo caso de actuar. Entonces, utilicemos eso para comunicarnos mucho mejor. Si tenemos un avatar de nuestra compañía, debemos entender que tiene una personalidad y debemos entender entonces cómo escogemos estos símbolos para poder gatillar las emociones que deseamos como un comportamiento resultando positivo a una situación que el acontecimiento puede traer. 7. Personificar la marca. Cuando digo personificar, ¿qué significa? ¿Debe la marca vivir sola o debe alguien acompañarla? Fíjense, si ustedes piensan en Amazon, automáticamente piensan en Jeff Bezos. Si piensan en Apple, automáticamente piensan ¿en quién? Steve Jobs. Si piensan en Alibaba, Jack Ma. Tesla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo les hago la pregunta. ¿Su marca, su empresa, su compañía los está capacitando sobre su rol en redes sociales? ¿Cómo interactuar? ¿Qué decir, qué no decir? Porque al fin y al cabo, todo colaborador en una organización es el reflejo de su organización. Por más que esté escribiendo algo de manera personal, necesitamos identificar quiénes van a ser los representantes de la marca y cómo formamos a nuestros colaboradores para que puedan expresarse de la mejor manera acerca de la marca. Bien. Debería el gerente general hacer una declaración, ciertamente añadir al storytelling de la marca, el ayudar y en entender el detrás de cámaras y detallar los valores a despertar. 8. Vivir la marca desde la empresa. Le decía, detrás de cualquier marca está el comportamiento, las emociones y el pensamiento de los colaboradores. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes como empresa para generar estos agentes de protección emocional, bienestar, tranquilidad, para que los colaboradores puedan actuar siempre con base a la visión, misión, los valores de la compañía, sea a nivel laboral o sea en su vida personal? Hoy en día ya no existe esa gran diferencia entre yo me comporto de una manera en la empresa y mi vida personal es diferente. No es así. ¿Por qué? Porque las redes sociales han mezclado todo esto. Y es cierto. Y es cierto. Una marca vive a través del equipo que la construye. Incorporar los valores de una marca es hacerlos vivos en la empresa también. Eso solo así, que serán las decisiones genuinas a través de una cultura empresarial. Ahora, en tu compañía tienen que invertir en recursos humanos, capacitarlos, entrenarlos, formarlos,
¿Cuántas veces hablo con gerente de recursos humanos? Me hacen consulta, muy bien, pero después me dicen, es que no hay presupuesto. Entonces le digo, a ver, hay que ser congruente, ¿no? Hay presupuesto de marketing, pero ¿cómo no va a haber presupuesto para la formación de y el desarrollo de tus colaboradores, quienes son aquellas personas que toman las decisiones? Hazte la pregunta de cuál es el presupuesto de tu compañía para tu formación. 9, la retroalimentación constante. ¿Parte de quién? No solo de los colaboradores, sino que abrir canales para los consumidores que puedan expresarse y puedan decir las cosas. Las empresas deben de hacerse las preguntas de fondo y también preguntarle a su audiencia y consumidores sobre cómo se sintieron sobre las iniciativas que propusieron. Debemos estar en diálogo permanente. No trabajar como un laboratorio que saca las cosas y sin ver la voz o escuchar la voz del cliente. Punto esencial, principio de Design Thinking también. Punto número 10, y con esto vamos cerrando, y ahora me quedo abierto a sus preguntas, ¿no? Abrir canales para ayudar. Necesitamos abrir canales, ¿no? No basta con comunicar, sino que vivir el valor. Entonces, abrir canales, por ejemplo, es que tú puedas escribir desde el Twitter, desde un fanpage, desde una página específica a tu compañía, para poder interactuar con las personas y que no necesariamente sea un robot como vemos en todas, ¿no? El robot está muy bien para el inicio, pero tiene que haber igual personas detrás para poder cernir el pensamiento y darle una respuesta acerca de esto. Muy bien, con esto me quedo. Los invito realmente a que puedan ustedes compartir esta información, ¿sí? Y a su vez también que podamos, vamos a quitar esto de acá, que podamos abrir este debate tan importante en cuanto a lo que están viviendo los consumidores, cuál es la exigencia de los consumidores, cómo deberían cambiar las compañías para acompañar, y no solo en su forma de comunicar, sino que desde la misma filosofía de la organización. Entonces, veamos un poquito sus reacciones. Muchas gracias, Carla, por estar ahí conectada. Víctor, siempre un gusto tenerte también en el canal. Margo, muchísimas gracias. Tenemos a Carla y Janina, ¿no? Antes las grandes empresas tenían constantes capacitaciones, viajes. Ahora no hay mucha inversión, lamentablemente. Es correcto. Es una tendencia, lamentablemente, que debe devolver, ¿no? La capacitación es clave. Y muchas personas, gerentes de recursos humanos, me dicen, pero Mauricio, ¿y si lo capacito y se va? Dije, bueno, al menos lo has capacitado y va a transmitir, digamos, esta imagen de tu organización que es de la mejor. Acá tenemos una pregunta de Beatriz, ¿no? Entonces dice, ¿y cuándo es la sociedad la que no acepta los sectores como LGBTI? ¿Cómo hace la marca para ser bien recibida por apoyar a las comunidades así? Bueno, Beatriz, alguien tiene que empezar, así de sencillo. Y si lo que da, digamos, el poder a una agrupación o un sistema de pensamiento es cuántas personas siguen ese movimiento. Entonces, debemos nosotros tomar ciertas medidas desde las organizaciones para decir, oye, tienes que cambiar, porque todos tenemos que ser realmente muy humanos, ¿no? En nuestras comunicaciones. Queremos una mejor sociedad, pero no estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Fernando, claro, Fernando Cubas dice, el voto es emoción, básicamente. Sí, claro que sí. Sobre todo en nuestros países. Nuevamente, no somos personas racionales. Entonces, ¿cómo te hace sentir un político, no? Pero hay algo interesante que en muchos países de Latinoamérica el voto es obligatorio. Entonces, las personas también van a votar, no por convicción, sino que para evitar la multa, ¿no? Entonces, ahí es, bueno, ¿por quién voto? La verdad que no sé, este me cae bien, no sé, ya está. Por eso que tenemos tantos votos que no son de lo mejor, ¿no? Los seres humanos somos seres racionales condicionados por el cerebro emocional. Muy buena reflexión, mi estimado Juan. Sin embargo, la parte racional viene después del actuar cuando buscamos justificar lo que hemos hecho, ¿no? Fernanda, ¿y qué eficiente puede ser una marca si escuchara a sus consumidores? Tremendamente, ¿no? Tremendamente, pero
no todos los consumidores escogen lo mismo, por ende necesitamos saber a qué público nos vamos y ser más nicho en este sentido, ¿sí? Generando comunidad. ¿Por qué nos gusta la marca Apple a muchos? Acá está. ¿Por qué? Porque es ese sentido de pertenencia, de comunidad, básicamente. No es tanto por la tecnología per se, ¿no? Que por eso podemos ser los consumidores ante que nos indigna exactamente, ¿no? La unión. Muy bien, bueno, les agradezco a todos. Muchísimas gracias realmente por compartir y por estar siempre presente en estas transmisiones. Como les decía, yo transmito hoy en día muy poco en redes, siendo yo también responsable de no generar y no crear de alguna manera adicción a las redes sociales. Yo les invito a que puedan buscar este artículo último que está en la página web del Institute of Neurocoaching, que es ION Coaching, para poder leerlo, pero si no, también los invito a nuestra página de educación online, que se llama ION Educa, donde tenemos muchos cursos ahí también. Gran parte son gratuitos, así que no dejen de verlo. Y nuevamente, agradecer a Innovatio Center, ¿no? Por darme también la oportunidad de hablar a su comunidad. Muchísimas gracias a todos. Deseo muchos éxitos y a seguir compartiendo lo bueno, porque liderar es compartir la información. Muchísimas gracias. Hasta luego.